El saber dónde están nuestros seres queridos es un derecho que nos da tranquilidad. Sin embargo, hay ocasiones en que las personas son raptadas contra su voluntad, haciendo daño no solo a la víctima, sino a la familia de esta. La desaparición forzada es, sin duda alguna, una de las peores violaciones a los derechos humanos que debe ser combatida por todos. El maestro en Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos, segundo visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, nos explica qué es la desaparición forzada. Bueno, hablar de desaparición forzada es hablar de una violación grave a los derechos humanos. Trasciende en la transgresión de ciertos derechos, entre los cuales está la libertad personal, la integridad y seguridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica y en algunas ocasiones el derecho a la vida. Se compone de tres elementos principalmente. Uno es la privación de la libertad de una persona, que generalmente se llega a dar de forma arbitraria o ilegal. Como segundo elemento tenemos la participación de autoridades y servidores públicos o bien de particulares con aquiescencia o complicidad de esas autoridades o esos agentes del Estado. Y como un último elemento tenemos el negar el paradero de la víctima o bien el negar información sobre el desarrollo de la privación de su libertad. En el informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, al inicio del periodo de revisión, México presentó 327 casos, y al final de este la cifra aumentó a 359. En el 2013 presentó solo un caso de desaparición forzada, contra 36 en el 2010, 35 en el 2011 y 3 en el 2012. Cabe mencionar que en el resumen realizado por Human Rights Watch, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el año 2013 reconoció más de 26,000 denuncias sobre personas desaparecidas desde diciembre del 2012. En el informe realizado por el Comité contra la Desaparición Forzada, se muestra que México firmó la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas el 6 de febrero del 2007 y ratificó su compromiso a esta el 18 de marzo del 2008. El segundo visitador nos comenta acerca de las obligaciones que tiene el Estado mexicano al enfrentar la desaparición forzada y las recomendaciones internacionales que el país ha recibido. México tiene obligaciones generales en materia de derechos humanos que ha adoptado en el marco del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En el marco de esos mismos sistemas, México ha ratificado 2 convenciones en materia de desaparición forzada, con las cuales asume obligaciones específicas en el tema. Algunas obligaciones que México ha asumido a través de la firma y la ratificación de estas 2 convenciones pudieran ser el hecho de que sus servidores públicos, sus funcionarios, estén capacitados y formados en materia de respeto, protección y garantía contra la desaparición forzada. También tienen la obligación de armonizar sus legislaciones para efecto de que los derechos humanos de las víctimas de desapariciones forzadas se vean garantizados. Esto pudiera establecerse a través, por ejemplo, de la tipificación de la figura de la desaparición forzada como delito en nuestras legislaciones penales. Además, tiene la obligación de que en cualquier caso de desaparición forzada lleve a cabo una investigación diligente, en donde se integren los principios de debida diligencia y donde además se garanticen los derechos de las víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada. En este caso, las víctimas tienen derecho a conocer la verdad de lo que aconteció en cada uno de los casos. Tienen derecho al acceso a la justicia, tienen derecho a que se repare integralmente el daño. Y además tienen derecho a que los responsables de la desaparición forzada sean puestos ante la justicia en donde reciban las condenas correspondientes. Son 2 mecanismos los que finalmente han emitido ciertas recomendaciones específicas en el tema. Últimamente el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas Involuntarias hizo una visita en el 2011 a nuestro país y dejó ciertas recomendaciones a México. El Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas revisó informes de México en el mes de febrero y también estableció una serie de pronunciamientos y de recomendaciones para que México finalmente pueda asumir con mayor eficacia sus obligaciones en materia de desapariciones forzadas. De esta manera pudiera resumir algunas recomendaciones en que, por ejemplo, México establezca una ley general en materia de desapariciones forzadas, que México implemente un registro nacional de personas desaparecidas, que finalmente México ejerza todas las acciones legislativas necesarias para que todos los estados de la República tengan tipificado el delito de desaparición forzada, que también todos sus funcionarios y servidores públicos
puedan estar preparados, capacitados para ejercer todas aquellas acciones tendientes de respeto, protección y garantía de los derechos humanos. También en el área de la Procuraduría General de la República, el Comité de Desaparición Forzada hizo una recomendación específica para que se crea una unidad especializada en el tema, en donde se le pueda dar acceso a todas aquellas personas que se sientan víctimas de esta violación grave a los derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ha realizado diversas acciones para combatir la desaparición forzada en el Estado, incluyendo la entrega de una iniciativa de ley para regular el procedimiento de emisión de la declaratoria de ausencia por desaparición forzada en el Estado de Nuevo León, que tiene por objeto reconocer y garantizar la continuidad de la identidad y personalidad jurídica de las víctimas de desaparición forzada de persona, así como facilitar a los familiares o cualquier persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con las mismas los instrumentos necesarios para acceder al reconocimiento de sus derechos. Asimismo, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, la doctora Minerva Martínez Garza, participó en el foro en materia de declaración de ausencia por desaparición, donde expuso que de acuerdo a las recomendaciones y señalamientos hechos por las Naciones Unidas a México en el tema de personas desaparecidas, es obligatorio que se generen los mecanismos legales para hacer exigibles los derechos humanos y avanzar en la impartición de justicia a través de herramientas que permitan documentar y dar efectivo seguimiento a cada uno de los casos. El maestro Irazoque nos comenta un poco más sobre otras acciones que ha realizado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León para combatir la desaparición forzada. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos, al igual que otros mecanismos internacionales, nacionales e incluso también, al igual que organizaciones de la sociedad civil, pudo identificar que en los años 2009, 2010 y 2011 se intensificaron las denuncias por desaparición forzada. Fue por lo cual la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, a partir del año 2012, especializó una de sus visitadurías generales para llevar a cabo las investigaciones y para emitir las recomendaciones específicas en la materia. De esta manera es que también se crea un centro integral de atención a víctimas para atender y brindar atención psicológica y médica a todas aquellas víctimas directas e indirectas de este grave flagelo, y fue lo que nos permitió finalmente llegar a documentar alrededor de 6 casos del 2012 a la fecha, y en general 8 casos en donde la comisión pudo documentar la desaparición forzada cometida por autoridades municipales y estatales y emitir las recomendaciones específicas para impulsar la reparación integral del daño a aquellas personas que finalmente fueron afectadas por estos acontecimientos. También la comisión ha llevado a cabo capacitaciones, formaciones a todas las autoridades, sobre todo aquellas encargadas de la administración de justicia, la procuración de justicia y la seguridad. Al día de hoy pudiéramos decir que en los últimos años la comisión ha capacitado a más de 3,000 funcionarios policiales en el estado, entre policías municipales y estatales, y finalmente ha impulsado acciones de formación hacia el interior de estas corporaciones. También por el lado de las acciones legislativas, la comisión ha podido impulsar 2 iniciativas que son muy importantes en esta materia. La primera tiene que ver con una iniciativa que se presentó para regular el uso legítimo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Y la otra es una iniciativa que pretende regular la figura de la declaración de ausencia para aquellas víctimas de desaparición forzada, sobre todo para las víctimas indirectas, que en este caso pues vendrían siendo los familiares de las personas que finalmente resultaron desaparecidas. También pudiéramos decir que la comisión ha coadyuvado con mecanismos internacionales en la información de la situación que finalmente prevalece en el Estado. De esta manera es que la comisión ha podido reunirse con el relator de ejecuciones arbitrarias, el relator contra la tortura, en sus visitas que hicieran a nuestro país en el año 2013 y 2014 respectivamente. De igual forma, en este año, ante la sesión en donde el Comité de Desaparición Forzada pudo revisar los informes de México, la Comisión de Derechos Humanos emitió un informe respecto a toda la labor que hemos
llevado a cabo en los últimos años para de alguna manera aportar información importante a este organismo internacional para el efecto de que éste pudiera emitir las recomendaciones correspondientes al Estado mexicano y pudiera de alguna manera establecer un impulso en una eficacia en el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos frente a esta violación grave que existe y que lamentablemente ha prevalecido en los últimos años. La desaparición forzada es de las peores violaciones a los derechos humanos. Es por eso que tenemos que poner todo de nuestra parte para prevenirla y erradicarla. Más información en www.cdhnl.org.mx. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León protege a todas las personas contra violaciones a derechos humanos.